vamos a poner lo que habíamos comentado acerca de esto de los presidentes, lo voy a ir recorriendo y lo vamos a ir comentando, si tú gustas, sobre la marcha, estamos en la recta final, sobre estos carteles. Pero además te voy a decir algo que no es con ninguna afán de vanidad, pero si recordarás cuando comenzamos hace un poquito más de un mes a comentar este fenómeno de Xóchitl, yo comenté que me iba a guardar mis comentarios. Sí. Entonces, si te acordarás, dije, no, ¿sabes qué? No, espérame. Es que, primero, por dos razones. La primera, no la quiero descalificar, ¿no? Dije por un lado, ¿sabes qué? No, me voy a dejar que esto fluya, que siga su marcha normal, para que no vean que yo puedo estar en contra o a favor de ella, como es mi obligación en el programa. Y también dije de que había comentado con un experto que había platicado, que me había pedido mi punto de opinión, un experto que además sé que está participando en la campaña de Xóchitl Gálvez y que ha participado en diferentes países como asesor en esta materia de marketing político y posicionamiento a nivel presidencial. Fíjate que yo le comentaba en ese momento, y ya ahorita lo hago público, de que pues Xóchitl había tenido dos beneficios y un perjuicio, decía yo. El beneficio sería de que, bueno, se ve que ella, por su persistencia, por su confrontación con el presidente y tratar de ridiculizarlo a nivel nacional, pues tenía ese plus, ¿sí? Tenía ese foie. Y por el otro lado también, que era una gran necesidad, que coincidía yo incluso contigo, por eso es que digo que seguramente te acordarías, en de que mucha gente pensaba, decías tú, que la oposición cuando entrara a la escena con un candidato iba a comenzar de cero y que eso era mentira. Y efectivamente, porque la sociedad está hoy más dividida que nunca por el propio presidente, entonces la gente quiere tomar partido y está ávida de un liderazgo que se enfrente al presidente. Y por eso el plus o super plus, ¿sí? La detonación muy fuerte de la aspiración de Xóchitl Gálvez o la irrupción en la Orquesta Nacional rumbo a las elecciones presidenciales. Bueno, entonces yo le decía también a un amigo que no había que irse a este cuate, experto en ello, le decía yo, mira, el asunto es que no hay que irse con la ola porque no sabemos, hay que dejar que llegue a la cresta, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Es como los que dicen, oye, si hoy fuera la elección, sí, pero es que hoy no es la elección. Se puede hacer un ejercicio de eso, pero no serio. No es serio porque no es la elección hoy. No sabemos que muchas cosas vayan a pasar y por eso mi experiencia me dice y me obliga a ser prudente. Y el primer ejemplo que le puse yo así a bote pronto fue lo siguiente, y que tú lo vas a ver ahorita y nuestro auditorio lo va a ver, lo que le decía que al final de cuentas está resultando o está en ese camino. Le dije, mira, Xóchitl está bien, está bien, está bien. Es más, yo la veía como candidata igual que tú a la Ciudad de México. Ok, está bien, está bien. Su lenguaje, su comunicación corporal, o sea, la ayuda bastante para ser una gobernante chilanga. Pero ahí va. Yo le dije, bueno, mira, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar? Bueno, es que ella es la primera y obviamente la mayoría de la gente se va sobre esa figura. Pero una vez que salga otra opción, y hasta le hice el énfasis, Luis Donaldo Colosio sería mi ejemplo idóneo, le dije. ¿Sabes qué? Que aunque él ha dicho que no, yo conozco de política algo y sé que el no es sí. Entonces, y conozco también a Dante Delgado y sé lo astuto que es. Entonces, lo va a convencer o lo va a utilizar. Y además, también a esto agrégale que Reforma, desde el año pasado, ya le está haciendo una precampaña, le estuvo haciendo una precampaña a Luis Donaldo Colosio para la presidencia y se vieron los números cómo la gente se disparaba a estar con él. Y hoy esta encuesta, dada a conocer el lunes, me da la razón. Efectivamente sale Luis Donaldo Colosio y con una mención nada más en una semana casi se empareja con Xóchitl. Entonces, aguas,
porque eso le va a servir más que a Luis Donaldo Colosio, le va a servir a Andrés Manuel López Obrador y la estrategia que trae con Dante Delgado. Vamos a ver ahora sí esta encuesta que da a conocer este medio de comunicación, donde vemos cómo prácticamente están poniendo números de posibles candidaturas, de posibles eventos a poderse realizar. Entonces hablan ahí de la sucesión presidencial y que empezó ya. Simpatías partidistas, dice la fecha del 7 de agosto. ¿Logras verlo, Marlene? Sí. Ok. Entonces vemos cómo los partidos de oposición y los partidos oficiales alineados al partido oficial, vemos ese porcentaje, es importante, hablan del 49%. El Frente se estaría presentando con un 35% a esa fecha y Movimiento Ciudadano con un 6%. O sea, Movimiento Ciudadano tiene posibles candidatos, lo que le falta es una estructura, le falta partido a esos candidatos. Ahora, ¿cómo van las corcholatas? Dicen ellos, al 6 de septiembre tienen a Claudia en primer lugar con el 42%, a Marcelo Ebrard con el 31%, a Adán muy lejano con el 14%, Noroña pues ya ni lo mencionamos, y a Ricardo Monreal ni Manuel Velasco, pero ahí están. Entonces, estamos viendo el crecimiento que ellos tienen, pero aquí yo quiero tratar de ponerles ya los escenarios, por ejemplo, donde va Claudia, la encuesta es bastante amplia, la pueden consultar aquí en el link de los presidenciales 2024 para aquellos que les interese, ¿sí? Ahí destacan varios aspectos de los posibles candidatos. Entonces, pero ya a la hora de la medición de por qué candidatos votarían, entonces ya ahí se dan, por ejemplo, aquí vamos a los de Morena. ¿Cuál de estos tres aspirantes seguiría más los lineamientos de AMLO y de la cuarta transformación? Esto es importantísimo. Pues todos dicen, la mayoría, que Claudia Sheinbaum, ¿no? De Movimiento Ciudadano, ¿quién les gustaría que fuera el aspirante a la presidencia? Aquí entramos ya a nuestro tema. 49% piensa que Luis Donaldo Colosio debe de ser y dobla prácticamente a Samuel García. ¿Cómo ves ese fenómeno, Marlene? Pues mira, el fenómeno de Movimiento Ciudadano es el apellido. Luis Donaldo Colosio, somos un país donde nos congraciamos y nos quedamos con la víctima. Al final, Luis Donaldo Colosio, padre, no llegó a ser presidente, entonces, en algún imaginario colectivo está la posibilidad que llegue su hijo, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió cuando entraron las corcholatas a destiempo, muy apresuradas a la escena pública. La mayoría de ellos les desgastó este proceso que no ha terminado. Los veo más delgados, más demacrados, más irascibles, más intolerantes, e incluso han sido víctimas de alguna manera, por decirlo así, de confrontaciones, de gritos callejeros, de malos ratos, de malos ratos. Esto desgasta. Supongo que Luis Donaldo Colosio pues trae este puntaje porque realmente pues no ha salido, no se ha expuesto, pero en el momento en el que lo logren exponer, pues ahí es donde te das a conocer de qué estás hecho y cómo estás hecho, ¿no? Entonces supongo ahí que va a llegar ese momento en el que sí es que Movimiento Ciudadano va, que sería un tanto un suicidio, una porque no tiene la estructura territorial que requiere un partido, inclusive estaría en riesgo su propia marca. Ya la perdieron una vez. Dante Delgado ya perdió una vez el registro de Convergencia y se fundó Movimiento Ciudadano, que es el hijo de Convergencia. Pero Dante Delgado es fuerte en Jalisco, con problemas muy fuertes de inseguridad y de señalamientos de la propia población. Hay una presión por parte
de Enrique Alfaro y de Samuel García, porque ninguno de ellos ve mal a Xochitl. Y creo que Luis Donaldo ha sido prudente. No conozco el trabajo tan de cerca de Luis Donaldo, porque pues lo que conozco es por redes, no me he metido a estudiar cómo ha trabajado en Monterrey, no me he metido a seguirlo de cerca, a ponerle la lupa y seguirlo de cerca, porque considero que es un personaje muy verde, es muy joven, por otro lado, creo que puede ir creciendo con este bagaje político. Lo he visto mesurado, prudente, eso sí, lo he visto, pero desconozco el trabajo. Por ejemplo, y no me vas a dejar mentir, la gente del resto de la República dicen que Tabasco es un Edén y que está lleno de obras y que la economía está bollante y que Tabasco, no hombre, es la tierra prometida, como en su momento fue Guanajuato cuando fue Fox presidente, como en su momento fue el Estado de México cuando fue Peña Nieto presidente, porque se inyectó de obras, de infraestructura, de miles de cosas, salvo la refinería y el tema del Tren Maya que está hacia la frontera. No hay, y lo que se está haciendo hoy, aparte de con agua, con el acueducto, que son 1,000 millones de pesos, no ha habido un detonante como si hubiese podido ser con la zona económica especial que estaba proyectada, que se cancelaron, que podría haber sido servido también. Entonces, creo que Luis Donaldo es como un proyecto laboratorio. No, mientras no se exponga, no vamos a saber de qué está hecho. Dos, consideraría que es un suicidio el tema de Movimiento Ciudadano, que es arriesgar demasiado. Creo que por estrategia, Dante se va a aguantar hasta el último momento, porque el sumarte en este momento implica toda la fuerza del Estado en tu contra. Sí, claro, totalmente, pero además te voy a decir algo, en el caso de... Va a ser así como que, ya está el proceso electoral, ¡plum! Yo creo, al final. Sí, sí, es muy posible, porque además lo conocemos, ¿no? Es, por desgracia, para Movimiento Ciudadano y para quienes quieren el dirigente nacional, pues es un oportunista de la política, ¿no? Entonces eso tampoco se lo podemos restar. Sin embargo, se logra reponer ante importantes cuadros emergentes, liderazgos emergentes, y bueno, eso salva algo el partido. Yo creo, y lo decía, o sea, tiene mucho candidato, porque además todo es mediático, o sea, sí, yo creo que sí levantaría, quizás no para ganar, pero sí levantaría bastante este muchacho de Leonardo Colosio, incluso me atrevería a decir que más que Xochitl, me atrevería a decirlo. Todavía no cierro ese círculo porque todavía no sabemos quiénes más pudieran entrar. Todavía hasta ahí tenemos a esos personajes, a esos dos personajes. Bueno, por ejemplo, Manuel Velasco, incluso sale muy bien posicionado en algunas encuestas el Partido Verde, entonces también aguas por ahí. Aunque sea aliado del gobierno, es muy astuto y podría incluso, perdón, Marlene. Puede romper alianza, inclusive Claro, el Verde con ciertos estados, como por ejemplo Chiapas. Chiapas es muy fuerte el Verde. Claro. Y otros estados más de los 9 que están en disputa. En disputa en esta elección. Claro. Y incluso hemos visto tanto a Dante como a Manuel Velasco ser oportunistas y ser oportunos, que son dos cosas diferentes, pero ambos lo tienen, ¿sí? O sea, dan el brinco en el momento correcto. Antes estuvieron con el PRI, ¿sí? De ahí vienen casi todos, pasaron por el PAN y ahorita están con Morena, o sea, increíble, ¿no? Pero fíjate que a Movimiento Ciudadano le fue muy mal cuando salieron con la campaña en la Ciudad de México y estaban a una semana de las elecciones en el Estado de México. En redes le fue sumamente mal, claro, y tuvo muchos negativos. Entonces, creo que ahí se va a recrudecer los que están en contra del régimen, totalmente, que no ven nada bueno,
Sí. y los que están en favor del régimen. O sea, se va a hacer más radical este asunto. Claro, pero además, sí, pero además con mucha más fuerza, porque quien los va a desbaratar o va a intentar desbaratar, y es una voz más importante que la oficial, son los partidos de oposición, ¿sí? Porque ellos son los que están en contra de este mini partido de oposición que se ha convertido desde esa elección que tú estás mencionando, desde esos actos que hicieron de proselitismo en contra de los partidos políticos de oposición, como un esquirol del gobierno. Y, por ejemplo, ayer leíamos y veíamos a Jorge Álvarez, que es el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Maynesi, este señor en 2 ocasiones se fue a amparos porque querían tener una silla en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entonces se le fue encima siempre a la yugular a Morena. Pero me queda claro hoy, sí, que lo que él quería era el dinero que se maneja ahí, eran sus intereses. No estaba peleando porque Movimiento Ciudadano realmente tuviera una voz, una representación, porque mira, ahorita se han convertido en verdaderos esquiroles de Movimiento Ciudadano y ahorita va y sube a la tribuna, ¿sí? Es una vergüenza para Movimiento Ciudadano, porque a él no le vamos a decir que le da vergüenza porque se ve que es un cínico. Entonces, y agarra, y él va en contra de todo lo que dice el PRI, el PRD, el PAN, en contra de los libros de texto, en contra de lo que está diciendo la sociedad, incluso, o sea, miserable, para eso quería el cargo, o sea, lo que quería era la lana, el poder que se maneja ahí y estar en los brazos, en la alcoba de Morena. Eso es por lo menos lo que evidentemente demuestra Movimiento Ciudadano. Por eso te digo que van a ser los partidos de oposición los que lo van a acabar y le va a convenir a Morena y al presidente, porque entre más desgastados estén, no van a quedar bien ni con Dios ni con el diablo, porque entre más desgastados estén, pues obviamente menos valen, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, sí te digo, no tiene que ver, no hay congruencia total, no es algo así como que 2 más 2 son 4 en el que tengan poco partido. Sin duda alguna es determinante, sí, pero a la hora de la votación, su votación con Luis Donaldo Colosio puede crecer. Sí. La votación con Enrique Alfaro puede crecer. ¿Por qué? Porque para comenzar, Guadalajara es uno de los estados más grandes del país, ¿sí? Casi el 80%. Jalisco. Sí, Jalisco, perdón, su capital Guadalajara. Jalisco tiene casi el 70% de los legisladores de Movimiento Ciudadano son de allá, los aportó Jalisco. Entonces, aguas con eso. Finalmente, sí sería importante esa intrusión, claro. Se divide y vencerás, ¿no? O sea, también sí. Eso es lo que vemos atrás de esa posible candidatura. El arte de la guerra. Claro, así es. Hay que regresar a leerlo antes de la elección. Sí, ¿verdad? Ahora, regresamos con Xóchitl. Te decía que dentro de los comentarios había 2 a favor de Xóchitl, ya los dije, y me guardé el último de los comentarios con mi amigo el experto sobre Xóchitl, cuál era el punto negativo que yo le veía. Y ahorita te lo digo, que tengo la carta aquí abierta de ella sobre las preferencias. Sí. Decía yo que el problema, que era un problema que yo le veía un obstáculo, un problema a Xóchitl, que le había creado cuestión negativa al partido del PAN y al frente en general. Porque si esa candidatura ya tenía dueño, ese era Santiago Krill, ¿sí? Lo dijeron sin decirlo públicamente, sí. lo dijeron Mauricio Vila con su acción y además que también lo filtró, ¿sí? Lo dijo Lili Telles y lo dijo Germán Martínez, ¿sí? De que ya estaba vendida, ya estaba entregada esa candidatura y hablaron de los padroneros, lo dijo Germán. O sea, ¿por qué? Porque, pues decía el PAN, es que yo aquí tengo, aquí afiliado y todos estos son los que van a votar y le van a dar la firma a Santiago Krill. Surge Xóchitl y mira cómo lo tiene. 3-1. Mira aquí la gráfica, por si no le alcanza a ver nuestro auditorio, dice la pregunta de la encuesta a la que nos estamos refiriendo.
PRI, PAN y PRD han decidido ir en alianza al 2024. Entre estos personajes, ¿quién le gustaría que fuera el candidato? Entonces aparece Enrique de la Madrid del PRI con 13%, Beatriz Paredes con 15%, Santiago Grill con un vergonzante 16%, ante Xóchitl Gálvez, que presenta un 42%. O sea, es terrible, sí, la ola que se dio a favor de Xóchitl Gálvez, que yo me atrevería a asegurar, por información que tengo, que no era para Xóchitl la candidatura. No, o no es para Xóchitl la candidatura. Y esto, si no es Xóchitl la candidata, le va a traer una cuestión funesta al Partido Acción Nacional y en general al frente. Porque sí, me acuerdo perfectamente que aunque arriba se pongan de acuerdo, abajo no. Cuando fue Roberto Madrazo, candidato, aspirante para el 2000, la elección del 2000, en 1999, a la presidencia de la República, lo baja Ernesto Zedillo. Todavía el poder así se manejaba perfectamente bien. Creo que hoy en otro partido igual. Lo bajan. Entonces gana Vicente Fox la presidencia de la República. Y el diario Reforma hace una encuesta de salida y le pregunta a la gente por quién había votado y las razones y si era de ese partido. Entonces la gente le responde, la tengo en la memoria, la gente le responde hace más de 20 años esa encuesta y dice, bueno, es que mi gallo, yo no soy panista, pero voté por Fox. No soy panista, ojo con lo de Luis Donaldo Colosio que te comento. No soy panista, pero voté por Fox. Ajá, ¿y por qué votó por Fox? Porque mi gallo era Roberto Madrazo. Entonces este es un voto de castigo. Claro. Entonces, aguas con eso porque puede pasar en el caso de Xóchitl. Vamos, porque ya estamos en la recta final y bien colgados, a ponerles ya la encuesta que ha puesto nerviosos a varias gente en la presidencia de la República y que es precisamente en los posibles escenarios. Ahora sí, dice la encuesta, si los candidatos de cada partido fueran los siguientes el día de la elección presidencial, ¿por cuál de ellos votaría? Y aquí tenemos que por Luis Donaldo Colosio el 24%. El frente, solo el partido, aguas con eso. Solo Movimiento Ciudadano. Por Xóchitl Gálvez, que aglutina los tres partidos importantes de oposición o más trascendentes, que es el PRD, el PRI y el PAN, 28%. Y Claudia Sheinbaum, el 38%. Entonces, bastante, porque Claudia tiene más rato haciendo campaña. Dirías tú, desde que comenzó el sexenio, desde hace 2 años que el presidente de la República le levantó la mano y la señaló y le dijo, es ella, ¿no? Entonces, es terrible eso y tiene enloquecido obviamente a la gente de la presidencia y parece que Andrés Manuel no aprendió la lección. Írsele encima, incluso un reportero se atrevió a decirle ahí en su cara, en la mañanera, que estaba haciendo lo mismo que Fox, cuando el desafuero, la descalificación permanente hizo que se disparara la popularidad de Andrés Manuel, y si estamos con él, que yo no lo estoy, pero si estamos con él, de que efectivamente él ganó la presidencia en el 2006, entonces él nos debería estar dando la razón, porque sí creció mediáticamente su popularidad a grado tal que cuando menos estuvo a menos de un punto porcentual, ¿sí? En el porcentaje del triunfador, entre el triunfador y el perdedor de la recta final. Entonces, pues estamos viendo que está haciendo lo mismo con Xóchitl. Y aparte, la autoridad electoral, porque Xóchitl está siendo también muy astuta, lo que él jamás hizo, ¿sí? De recurrir a las instancias judiciales. Va Xóchitl, se va a las instancias correspondientes, a las cuestiones autoridades electorales y le dan la razón y ya me tiene casi medio callado al presidente. Seguimos con las muestras. Aquí estábamos hablando que es Luis Donaldo Colosio el tercero en discordia. De aquí otro mapa nos dice Claudia sigue teniendo el 38%, Xóchitl baja, sube al 30% y Marcelo tiene 20%. O sea, esos serían los números en caso de Marcelo Ebrard. Entonces, aquí en los escenarios posteriores ya hablan de otro candidato que no fuera Claudia, pero creo que el importante
el más trascendente, es este que pone a Xóchitl muy cerca de Claudia Sheinbaum y obviamente quiere decir que alguien en la estrategia de marketing político no está haciendo su trabajo o desde Palacio Nacional duerme Penélope todos los días con la encuesta a un costado. Marlene. Pues es que aquí tiene que ver con, insisto, a veces el buen candidato no es el buen gobernante y hay carismáticos, hay personajes carismáticos. Es el caso de Xóchitl. Tiene una capacidad para transmitir, para comunicar, trae una historia interesante, es indígena, viene de una lucha para entrar a la universidad, se convierte en empresaria. Es el sueño que muchos mexicanos quisiéramos tener, ¿no? O que están en esa situación quisieran tener. Entonces, es una historia bastante vendible. Hasta ahorita no le han sacado nada de corrupción y cosas reales. Y al contrario, ¿no? Ya lo habrían hecho, o sea, sí, no. Te digo, sí, pues ya ves que el presidente intentó golpearla con una información que le hicieron llegar así como cuando las cajas, que se la meten por abajo de su vivienda, en la puerta, y bueno, y le resultó contraproducente, ¿no? Es correcto. Entonces, creo aquí que es una historia sólida, que puede dar una sorpresa. Yo no le quitaría el dedo del renglón, y si no da la sorpresa, sí dotaría algo que requiere la oposición para tener un contrapeso, las cámaras. No nos perdamos de vista eso. Entonces, sin duda alguna, claro. Creo que es un personaje interesante. No lo sé si pueda llegar a la presidencia. Me gustaría ver una mujer en la presidencia, por supuesto que sí. Con la apertura y la independencia que maneja Xóchitl, sí, me gustaría. Pero, porque de uno u otro lado, Morena siempre va a estar o quien quede de Morena va a estar bajo la sombra del personaje que hoy tenemos, ¿no? Y creo que este país merece los relevos reales y la toma de decisiones, aunque no sé si funcione, porque recuerda que muchos, cuando eran candidatos, y hablamos del PRI, y hablamos del PAN, que son los dos únicos partidos que han gobernado en este país, y el actual, que es Morena, el tercero, que al principio es, sí señor, lo que usted diga, siempre va a ser el presidente, y una vez que agarran el poder, se olvidan de quién los antecedió. Ese es otro escenario, aguas. No, pero ese es que te iba a decir que estaba en contra de lo que tú decías de que va a estar bajo la tutela del presidente, que estaba en contra, iba a decir, o sea, que no coincidía contigo, no en contra, válgase la expresión, que no coincidía contigo, pero tú lo has vuelto a aclarar y has puntualizado y has subrayado lo que te iba a decir. Mira, no conozco, incluso históricamente, no conozco ningún sexenio o cuatrienio como era antes de 5 años o un sexenio de 7 años. No existe. La primera en pegarle la puñalada al presidente, sin temor a equivocarme, sería Claudia, ¿eh? Sin temor a equivocarme, por su frialdad. Ella, por eso lo dice, lo escurre. Mira de dónde viene ella y con quienes ha trabajado, con quienes ha estado. Ella tiene un asunto de convicción política como una servilleta. Ella lo está haciendo exactamente, por eso se convierte de ser servicial en ser servil, porque eso es lo que quiere que el presidente, y por desgracia, eso que era lo que tanto odiaba el presidente, lo terminó enamorando, ¿sí? Del poder, lo terminó seduciendo. Entonces, el presidente le encanta que le digas que él es muy guapo. Por eso ves a la gobernadora, que la verdad que me reservo los comentarios en este momento en público, los he hecho en Twitter, abrazando al presidente, a la pobre muchacha esta de Nayarit, abrazando al presidente, a las secretarias, a Claudia, porque ese tipo de apapacho que le das a gente anciana le encanta a mi presidente. Antes lo detestaba,
lo detestaba que le fueras a decir, oye, líder, oye, que espérate, Andrés Manuel, o sea, sí, muy pragmático. Hoy no es así. Y eso es lo que lo va a terminar, sí, arrinconando en la historia. Cuando él se quiera mover, el que manda es el presidente. Sí. Por eso yo creo que le serían más leales tanto Marcelo, que es el tipo de, para mi gusto, el de la complexión política más completa, como Adán Augusto. Incluso Ricardo Monreal le contenderían más, les tendrían más respeto, serían más prudentes con el presidente, pero el presidente está equivocadísimo si piensa que con Claudia Sheinbaum él va a seguir mandando o va a seguir toda esta cuestión de la cuarta transformación. Se equivoca. Claudia, y como primera mujer, está obligadísima, y se lo vamos a exigir en el país, si ella fuera la presidenta, a dejar su marca, a ser Claudia Sheinbaum. Y lo está haciendo en la Ciudad de México, aquí lo está haciendo. Entonces, por eso te digo que dudo mucho que el pobre presidente vaya a seguir mandando. Ese es por un lado. Y por el otro, en el caso de Xóchitl, yo terminaría con esto. Coincido contigo. Yo, como tú sabes, te comenté desde hace un par de años, cubro la fuente aquí del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Entonces, yo veo cómo se dan unos a otros, cómo se dan las cuestiones de las decisiones, y efectivamente, date cuenta que gracias a que Alito dejó de tener miedo, porque fue Alito el que dejó de tener miedo, entonces se pudieron frenar muchísimas cosas del presidente, que al final de cuentas, varias de las que se aprobaron, la Suprema Corte de Justicia se las echó para atrás porque realmente estaban mal de origen. Bueno, gracias a ese equilibrio que hay, no se han cometido más avasallamientos, más abusos. Es necesario ese Congreso. Por eso, una tipa como, dirías tú, porque además es popular, el asunto de decirle la Xóchitl, entonces sí es sumamente importante porque son votos en el Congreso, son senadores, son diputados, y quedárselos a Movimiento Ciudadano, como lo estamos viendo que son lacayos, porque incluso en la Cámara no se quisieron aliar directamente con el frente opositor, los vemos que sería prácticamente votos como el del PT o como el del Verde, ¿sí? Que al final de cuentas son esquiroles, que ya vimos que hasta querían la vida eterna, ¿no? En la ley, y se las votaron para atrás. Entonces, la verdad que los traicionó el presidente, porque eran acuerdos que habían hecho. Yo escuché una conversación que no sabían que yo estaba ahí, de Gerardo Fernández Noroña, ¿sí? Dirigidas a el presidente, donde decían que esa, aquí ya en la Cámara de Diputados, no había pasado, pero que en el Senado iban a agregar esa cláusula de la vida eterna. Yo lo entiendo, me pongo en el caso de Noroña, pues obviamente es el brazo derecho de Anaya, del dirigente nacional del PT, y bueno, pues ellos están por seguir participando en la política, seguir teniendo pues prácticamente esos privilegios que da la política, y de estar dando la cara pues ante el país. Es válido, yo lo haría, pues lo entiendo, aunque no sea muy honesto, no sea moralmente correcto, no sea ético, por supuesto, pero bueno, sí lo puedo entender, eso no me quita que lo pueda entender. Entonces, sí coincido con eso, contigo plenamente, en de que Xóchitl es importantísima para el frente si quieren rescatar algo de las candidaturas, incluso hasta en una de esas, hasta alguna gubernatura. Mientras tanto, pues vamos a seguir esperando a ver quiénes más surden en esta orquesta nacional. Te agradezco al rumbo a la elección presidencial del 2024. Marlene, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, y bueno, pues decirle a nuestro respetable auditorio que, como ya sabe, esta información se queda aquí en las redes sociales.